En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén. Uniradio Jaén, 103.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente informado sobre nuestro contenido y actualizaciones haciendo clic en la campana. Muy buenas tardes, saludos y saludo oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, inmersos en la desescalada, buscando nuestra readaptación y nuestro regreso a la realidad, a nuestro día a día, siempre con las medidas de protección y seguridad necesarias, siempre, por supuesto, concienciados y comprometidos con la acción conjunta y corresponsable. Uniradio Jaén sigue poniéndole voz en estas semanas a diversas campañas de sensibilización, además de a la ciencia que divulga para ayudar a la ciudadanía a comprender esta situación que estamos viviendo y a la que tratamos de acostumbrarnos, pero sobre todo una situación que pretendemos superar. Son varios los y las investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén que están haciendo estudios sobre diferentes cuestiones relacionadas con la COVID-19. Hemos tenido algunos de ellos en este programa, en nuestro campus panel de expertos y expertas, y hoy exigidos por la actualidad, con el deseo de hacer uso de las mejores herramientas de información, las más útiles para la ciudadanía. Insisto, hemos contactado con Sara Moreno y Katy Martínez. Ellas son profesoras del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén y participan dentro de lo que ha sido muy visible en estos días y realmente muy operativo, esa red asistencial, una web educativa que se centra en la información sobre cómo cuidar a un familiar o conocido que está afectado por la COVID-19 y además qué medidas tomar para evitar el contagio. El objetivo es evitar la propagación de la infección a nivel familiar y dentro del domicilio. Pero antes de hablar con nuestras invitadas, nuestras expertas del día, saludamos a Alberto Fernández de Nova Ciencia para que nos desglose los parámetros temáticos de nuestro programa de hoy. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo actuar ante un caso de COVID-19? Bueno, pues profesorado del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén han creado un blog en el que se ofrece información y recomendaciones para cuidar a un familiar que deba permanecer aislado en casa por estar afectado por este maldito virus. Dichas recomendaciones se basan en el conocimiento disponible y proceden de fuentes oficiales con el fin de evitar
la propagación de la infección a nivel familiar. Definida, por lo tanto, ya nuestra carta de navegación en las ondas, pedimos a José Antonio Ruiz Eliche, técnico en las labores técnicas, que nos ponga el indicativo lanzadera y comenzamos. Campus, panel de expertos en Uniradio Jaén, embajadores de la ciencia al día. Momento ya para saludar a nuestras expertas hoy en Campus, panel de expertos y expertas aquí en Uniradio Jaén, en el 103.9 dial FM, emisión también a través de nuestra página web, emisión online, uniradio.ujaen.es. Ya saben, los y las oyentes de la radio universitaria, que encuentran todos los programas que estamos emitiendo en nuestro repositorio en iVoox. Saludamos a nuestras invitadas. Bienvenidas y gracias por vuestro tiempo. Nuestras invitadas de hoy, Sara Moreno y Katy Martínez, profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, enhorabuena por la excelente labor informativa que estáis realizando gracias a esa web educativa en la que ofrecéis, lo decíamos al principio, información genérica, ¿verdad?, acerca de lo que es el coronavirus, cómo son o cuáles son sus síntomas, cómo se propaga, pero además insistís también en ese riesgo de contagio, qué medidas de higiene hay que tomar en casa o a la hora de hacer la compra. Por ejemplo, la primera pregunta, si os parece, los consejos más necesarios, si tuviéramos que hacer un desglose, ¿verdad?, genérico, generalista. Asumo que lo principal y ante todo es la responsabilidad y ante todo la actitud, ¿verdad? Bueno, sí, desde luego que sí, Julio. Una buena actitud es esencial para mantener la calma y un equilibrio correcto ante cualquier situación de la vida y, por supuesto, ante esta pandemia que, bueno, nos ha sobrevenido a todos, sin prevenirlo, obviamente. Sin la actitud correcta, esto es muy difícil de sobrellevar, se complica aún más de lo que es ya de por sí, ¿no? ¿Quiénes habéis colaborado en la elaboración de esta web educativa y a qué fuentes de información nos remite? Porque todos sabemos que hoy en día, bueno, los bulos, la información no contrastada, en este caso, ¿cuál es la referencia básica de esta web educativa? Bueno, las personas que han colaborado en este blog han sido el doctor Rafael del Pino Casado, el doctor Antonio Frías Osuna, el doctor Pedro Antonio Palomino, el doctor Ismael Frías Pulido, que es ingeniero informático, y el señor Enrique da Silva, becario FPU. Recientemente hemos tenido una incorporación que es la señorita Celia Reyes La Moneda, que es Community Manager, y Sara y yo, que estamos aquí presentes. Las fuentes a las que remite este blog pues son la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, el Consejo General de Enfermería, el Gobierno Vasco, el Gobierno aragonés, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Escuela de Pacientes de la misma. Una amplia gama de recursos, desde luego, de fuentes informativas, como decíamos, más que contrastadas y con información de rigor. Sara, Katy, además de informar acerca del concepto de coronavirus y más específicamente, bueno, pues los síntomas de este, ¿cuáles son los que realmente, se puede decir, se han documentado hasta ahora? Porque hay una amplia gama, pero es como si día a día, ¿no?, se fuesen documentando otros. ¿Cuáles son hasta ahora los que se pueden definir? Bueno, los síntomas más frecuentes documentados aquí en Europa, en orden de frecuencia, son fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, escalofríos, vómitos, diarrea y otros síntomas respiratorios.
Destacar la fiebre y la tos como síntomas más representativos, ¿no?, en la infección por COVID, ya que se da casi en el 70% de los casos. Además, bueno, también hay que decir que aunque se producen con mucha menor incidencia, se han descrito algunos otros síntomas relacionados con, por ejemplo, el sistema neurológico, como mareos, afección cardíaca, incluso algún caso se ha documentado de fallo cardíaco, incluso en ausencia de fiebre y síntomas respiratorios. También síntomas dermatológicos como erupciones, entre otros síntomas. Pero como digo, estos se producen con mucha menos frecuencia y todavía se están realizando estudios para documentarlos fehacientemente. Supongo que no siempre se dan todos a la vez, pero se puede dar el caso de que, digamos, cuando la infección o cuando, en este caso, la afección es grave y límite, sí que es verdad que se pueden dar todos, ¿o no? Sí, puede haber en algún caso más extremo que se dé, pero como decía, no es lo frecuente. Lo más común, fiebre y tos, sobre todo fiebre. Pero además, aparte de los que ya he mencionado, también hay otros más como afección hepática de los riñones, etcétera, pero todavía se están realizando estudios para conocer los daños reales de la infección en el organismo. Volvemos a un asunto, evidentemente en estos meses, ¿verdad? Ya se ha repetido constantemente, pero no deja de ser importante y esencial recordarlo. ¿Cómo se propaga el virus y cuáles son esas medidas genéricas, las medidas básicas que hemos de adoptar para evitar el contagio? Bueno, la vía de transmisión entre humanos se produce a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por el contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras. Estas gotas respiratorias de más de 5 micras son capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros. También las manos y los objetos contaminados con esas secreciones, seguidas del contacto con la mucosa de la boca, la nariz o los ojos, son esas vías de transmisión que tenemos. El SARS-CoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaringeas, incluyendo la saliva. Por lo tanto, esas pequeñas gotitas de saliva que se producen cuando hablamos son las que van a dar pie a que las personas pues se contagien y se propague la infección, ¿no? Como medida genérica de protección ante las enfermedades respiratorias, pues se incluyen una serie de medidas. La principal y la que más conocemos, pues realizar una higiene de manos correcta con agua y jabón o con una solución alcohólica. Al toser o a estornudar debemos de cubrirnos la boca y la nariz con un codo flexionado, o también podemos utilizar pañuelos desechables que deberemos de tirarlos tras su uso y lavarnos las manos inmediatamente después. Deberemos de evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, porque lo que ya he comentado anteriormente, porque las manos son un vector de transmisión y si no nos lavamos las manos, pues al final nos vamos a llevar el virus a esas mucosas y vamos a infectarnos. Deberemos también de mantener una distancia física de seguridad de 1 o 2 metros con otras personas. También deberemos de tener precaución con las superficies que más se tocan y limpiarlas con regularidad y utilizar mascarillas en el transporte público o cuando no sea posible mantener esa distancia de seguridad en espacios cerrados o en la calle. Si se presentan síntomas, pues la persona debería de aislarse en una habitación y contactar con los servicios sanitarios pues, o de manera telefónica o a través de internet, pero evitando lo posible acudir al centro de salud. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del coronavirus y, bueno, cuánto tiempo, y hablamos de tiempo en un caso y otro, cuánto tiempo sobrevive en una superficie? Bueno, en cuanto al periodo de incubación, el periodo medio es de 5 a 6 días, pero puede ser de hasta 14 días, ¿vale? Normalmente los síntomas se desarrollan en los 11 primeros días tras la exposición,
Bueno, y también es interesante saber que la transmisión de la infección comienza de 1 a 2 días antes del inicio de los síntomas, ¿vale? Cosa que es preocupante porque incluso antes de que se pueda manifestar los síntomas, pues sin tú saberlo estás repartiendo carga vírica, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema. Eso en cuanto al periodo de incubación, como he dicho, de 5 a 6 días, pero puede hasta llegar a los 14. Es decir, ¿se manifestarían los síntomas a partir del 5º o 6º día o incluso a partir del 11º día? Exactamente, exactamente, sí. Y bueno, por otro lado, a la pregunta que me plantea Julio sobre el tiempo que sobrevive el virus en una superficie, pues una vez que la gota o secreción se ha depositado en la superficie que sea, que ahora veremos que dependiendo del material de esa superficie, pues el tiempo de supervivencia del virus va a ser uno u otro, ¿no? Pero también no solamente va a depender del material, sino también de las condiciones medioambientales, ¿vale? Porque en estudios que se han realizado con una temperatura de entre 21 a 23 grados centígrados y con una humedad de 40 a 60%, se ha encontrado que la COVID dura, por ejemplo, en cobre hasta 4 horas, en cartón hasta 24, en ropa, madera o vidrio hasta 1 o 2 días. ¡Qué barbaridad! En acero inoxidable hasta 2 días, los pomos de puertas, por ejemplo, ¿no? Plástico, billetes, cosa que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Las monedas y mascarillas quirúrgicas incluso más de 4 días. Esto es importante, sí. Discúlpame, en condiciones como las que has citado, es decir, por encima de los 21 grados y con una humedad de 50 o 60%. Sí, exactamente. Entre 40 y 60%. O sea, la esperanza que tenemos de que cuando haya una temperatura elevada el virus no persista tanto tiempo. Los estudios se han realizado de entre 21 y 23 grados. Ah, perdón, perdón. Que más de 23 grados, pues tenemos una esperanza. Es verdad que la temperatura no es el factor más letal para el virus, ¿vale? Sí que puede ayudar a que pues, se minimice la expansión del mismo, pero se espera que a temperaturas mayores perjudique a la expansión del virus. Y lo que te quería comentar, Julio, que es importante destacar que aunque se haya encontrado virus en estas superficies que os he comentado, no significa que haya carga viral suficiente para infectar, ¿vale? Hay una cuantía que se necesita para que realmente infecte, por lo tanto, ¿no? Sí. Bien, pues otra cuestión, ¿verdad?, sobre la que mucho se ha debatido, sobre la que mucho se ha hablado, digamos que gradualmente y a medida que han ido pasando los días, ese cuadro, digamos, esos parámetros, ¿verdad?, de lo que realmente resulta peligroso, es decir, esas enfermedades que personas han podido tener previamente, los cuadros de riesgo se han ido aumentando poco a poco. Al principio parecía que eran aquellas personas que tenían, pues no sé, afecciones tales como cuestiones relacionadas con las vías respiratorias, cuestiones relacionadas con enfermedades coronarias, pero hemos visto, lamentablemente, también sumarse fallecimiento de personas que al parecer no tenían enfermedades en este sentido. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿quiénes realmente corren riesgo, si se sabe a ciencia cierta, quiénes corren riesgo de desarrollar la enfermedad, sobre todo con un cuadro grave? Bueno, pues los grupos con más riesgo de desarrollar enfermedad grave por la COVID son las personas, pues los que tienen más de 60 años, en un principio, personas mayores, personas con enfermedades cardiovasculares o con hipertensión arterial, personas también que padecen de diabetes, personas con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también llamada EPOC, que es más conocida a lo mejor entre los ciudadanos, personas con cáncer, con inmunodepresión o las personas embarazadas, también son personas en riesgo. También se consideran más vulnerables a las personas que viven o trabajan en instituciones cerradas. Especial atención merece el colectivo de personas mayores. Como sabemos,
colectivo de personas mayores viven en residencias y se ha visto un alto porcentaje de casos en ellas. Por lo tanto, especial atención merece este colectivo. También tenemos que tener en cuenta que parece ser que hay otras personas que parecen tener mayor riesgo de tener enfermedad grave y son las personas que fuman o que tienen obesidad. Estos colectivos pues también pueden presentar mayor riesgo a la hora de desarrollar esta enfermedad y que su transcurso sea un poco más complicado. El grupo considerado menos vulnerable por su mejor evolución clínica pues son los menores de 18 años. Estas personas, pues, su evolución clínica de la enfermedad es mejor y, por lo tanto, pues presentan menos vulnerabilidad ante ella. Bueno, otra de las cuestiones que se ha recalcado y además persistentemente, porque casi que de alguna forma demuestra que no solo el virus es invisible, sino que también hay personas contagiadas que son asintomáticas, es precisamente esto, ¿no? El riesgo de que las personas asintomáticas puedan realmente pues transferir la infección, contagiar. Es así, ¿verdad? Sí, Julio. Actualmente, como os he comentado, se considera que la transmisión de la infección comienza 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas. Es decir, las personas asintomáticas sí pueden contagiar el coronavirus, ¿vale? Lo que desconocemos hoy es si la capacidad de transmisión de las personas asintomáticas es igual que la de personas con síntomas, aunque parece ser que sí, que la carga viral detectada en un caso asintomático es similar a la de otros casos sintomáticos, ¿vale? En estudios realizados, o sea, sí. Y ahí, como os comentaba, yo creo que, a mi parecer, es uno de los mayores problemas, porque si tú sabes que estás enfermo, tienes síntomas, obviamente no vas a exponerte para no contagiar a nadie y además te encuentras mal. Pero el problema está cuando piensas que estás sano porque no tienes ningún síntoma, por lo tanto no tomas medidas, es decir, no te aíslas y estás repartiendo a todo el mundo el virus. Claro, no quieres, pero está ese riesgo y es un problema. Sara, Katy, supongo que a día de hoy es imposible prever quién de alguna forma va a ser sintomático en el caso de contraer la enfermedad y quién no lo va a ser. Eso es imposible, ¿verdad? Claro, no sé cómo, no se puede saber. Ahí estaría la clave, evidentemente. Tendríamos que estar haciéndonos detecciones en cada momento, en cada día, a cada minuto y a cada hora, y eso realmente no se puede hacer. ¿Y se sabe si la persona que es asintomática, por ejemplo, en la semana 1, puede resultar contagiada en la semana 3 o a ciencia cierta se sabe que toda persona asintomática en ningún caso contraerá la enfermedad generando un cuadro grave? Pero te refieres, Julio, en ese, o sea, está infectada, ¿no? Está infectada, es asintomática y te refieres si pasado el tiempo... Puede generar, efectivamente, síntomas. Síntomas. Inicialmente, desde mi conocimiento, no. No obstante, bueno, habría que revisar el material y documentos con respecto a esto. Inicialmente, no, porque su organismo pues ya ha generado todos los anticuerpos, ha luchado contra este virus y en principio lo ha vencido, ¿no? Haciendo una pequeña intervención, perdonadme, la producción de anticuerpos en nuestro organismo, la producción de IgM y de IgG, que son las inmunoglobulinas que nos defienden ante este virus, bueno, pues la producción de estas inmunoglobulinas son las que van a ser recordatorio en nuestro organismo de que hemos pasado la infección. Y si volvemos a estar en contacto, estas inmunoglobulinas van a ser, pues, las fracciones es como cuando te vacunas. Cuando tú te vacunas te expones al virus y tú generas una serie de anticuerpos en tu organismo que luego son los que te van a proteger si vuelves a estar en contacto contra ese virus otra vez, ¿no? Pues bueno, pues en nuestro organismo, pasado cierto tiempo, se puede volver a se generan estas inmunoglobulinas
y son esos recuerdos de que nosotros hemos tenido contacto con ese virus y qué es lo que tenemos que hacer ante ese virus, ¿no? Pues no sé si hablábamos con Francisco Esteban hace 2 semanas. ¿Es esto a lo que se le llama el plasma convaleciente? Realmente no sé si es esa la palabra, pero vamos a ver, dentro del plasma es donde se encuentra la inmunoglobulina y es lo que hace que nosotros tengamos inmunidad ante un virus o ante una bacteria. Cuando nosotros nos ponemos una vacuna, lo que hacemos es generar una serie de inmunoglobulinas de defensa frente a ese factor patógeno que nos quiere dañar, y esa inmunoglobulina es lo que nos hace que el curso de la enfermedad sea muy leve o prácticamente inexistente, porque nuestro organismo sabe cómo defenderse. Entonces, sí, enganchando a lo que tú me vienes a decir, las personas que han pasado la enfermedad se han estado haciendo, pues se han estado extrayendo plasma de estas personas para ver esa inmunoglobulina, y sé de estudios en los que se ha utilizado para intentar aminorar el efecto de la COVID en las personas y que no fuera la enfermedad tan grave. Claro, porque el oyente puede estar pensando en este momento, si se ha generado ya, si el cuerpo ha generado inmunoglobulina, ¿esto se puede inyectar a otros pacientes para que de alguna forma tengan esa protección? Y a raíz de esta pregunta, y hablando ya evidentemente de la vacuna antiviral, ¿qué conocimientos tenéis o cómo se está avanzando en tratamientos efectivos que permitan prevenir o incluso curar la COVID-19? Bien, Julio, lo que es un fármaco a día de hoy que cure esta enfermedad, desafortunadamente no tenemos, por el momento no tenemos. Pero mientras ganamos tiempo al desarrollo de un nuevo fármaco, se ha probado que algunos fármacos que curan o mejoran otras enfermedades infecciosas también pueden ser útiles en esta infección. Por lo que los fármacos que se están utilizando a día de hoy se utilizan un poco de forma experimental. Es probable que haya oído hablar del uso de la hidroxicloroquina, el fármaco usado en la malaria, o de fármacos antirretrovirales empleados en el VIH, ¿no? Están teniendo buenos resultados. Por supuesto, estos fármacos no están exentos de efectos secundarios. También, por ejemplo, se ha escuchado mucho del Remdesivir, ¿vale? Este fármaco se estuvo investigando para la enfermedad del virus del ébola, pero no se llegó a comercializar. Ahora se ha observado que también podría ser útil frente a este coronavirus. No obstante, se está estudiando la efectividad que tendría para tratar la infección por COVID-19, junto con muchos otros que están en fase experimental, aunque este fármaco en concreto tiene cierta ventaja, ya que ya se ha estado investigando con él. Bueno, pues nos aproximamos al meridiano de nuestro programa, en compañía de Sara Moreno y Katy Martínez, profesoras del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén, hablando sobre esa web asistencial, web educativa, en la que todos podemos obtener información precisa y además más que provechosa acerca de cómo, bueno, pues saber un poco más acerca de la COVID-19, cómo protegernos, cómo evitar contagios, cómo evitar que se propague esta pandemia. Cerramos este primer turno de preguntas, si os parece, Sara y Katy, antes de escuchar un breve paréntesis musical, lanzándoos una pregunta. Hasta ahora hemos visto qué es lo que debemos hacer, cuáles son los consejos principales, pero, no sé, algo que se sepa a ciencia cierta no debemos hacer, y lo subrayo, no debemos hacer, no resulta realmente una medida eficaz, sino que, muy al contrario, puede resultar contraproducente y perjudicial para la salud, porque todos hemos recibido, por ejemplo, vídeos en los que se nos instaba a poner la cabeza frente a una olla con agua hirviendo o a hacer gárgaras con vinagre y un largo etcétera. ¿Cuáles son esas cosas que no debemos hacer realmente porque resultan nocivas para la salud? Realmente, no sé, pero lo que sí debemos de hacer es seguir las recomendaciones que hay, las recomendaciones que ha dado el Ministerio y las recomendaciones que se han
propuesto desde organismos oficiales. Toda esa información son bulos y, bueno, no debemos de hacerle caso. Lo que sí debemos es de tener en cuenta las recomendaciones oficiales y seguirlas a rajatabla. No debemos de relajarnos porque estamos en un tiempo de desescalada y no debemos de obviar todas las recomendaciones que hemos estado comentando y las que seguiremos comentando a lo largo del programa, porque como ha comentado antes mi compañera, son las personas asintomáticas o presintomáticas las que pueden transmitir la enfermedad. Y no sabemos si nosotros podemos tener la enfermedad en el caso de estar asintomáticos o presintomáticos o si otras personas la tienen. Y lo que no debemos es de relajarnos y dejar de lado todas estas recomendaciones que hemos llevado a cabo hasta el momento y que nos han venido dando muy buenos resultados. Ahí están las estadísticas. Y, bueno, pues debemos de seguir esas recomendaciones para proteger nuestra salud y la salud de los que nos rodean y dejarnos de hacer caso a bulos o a información que realmente no está contrastada, que no es veraz y que no está en ningún sitio fiable, ¿vale? Entonces, esa información, oídos sordos. Nuestras invitadas de hoy, nuestras expertas del día, Sara Moreno y Katy Martínez, profesoras del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén, y estamos hablando sobre esa web educativa en la que están trabajando varios profesionales de ese departamento dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJA. Bueno, Sara, Katy, hablemos del uso de mascarillas. Evidentemente es aconsejable, ya oficialmente desde el Gobierno se ha advertido acerca de ello, pero ¿cómo ponerse las mascarillas, cómo usarlas y cómo quitárselas? Sí, como comentas, Julio, desde el 20 de abril el Ministerio de Sanidad recomienda el uso de las mascarillas a la población sana en dos situaciones concretas. Te las menciono rápidamente y ya te comento cómo ponérselas y cómo quitárselas, que es fundamental. Está recomendado el uso de la mascarilla, en primer lugar, cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad en el trabajo, en la compra, en espacios cerrados o en la calle. Y, en segundo lugar, cuando se utiliza el transporte público. Por otro lado, fundamental, cómo usar la mascarilla, porque eso que estamos viendo por la calle, la mascarilla en el bolso, me la quito, me la pongo, me la dejo colgada en el pecho, me la pongo en la barbilla, eso no sirve de nada, más bien todo lo contrario, eso nos perjudica porque nos estamos exponiendo muchísimo más a que contaminemos la mascarilla y después nos la pongamos en contacto directamente con nuestra mucosa. ¿Cómo me tengo que poner la mascarilla? Tomar nota porque esto, todos nos vamos a ver afectados por esto porque vamos a tener que usarla, es muy recomendable. Bueno, en primer lugar, antes de ponérsela, realizarse un correcto lavado de manos con agua y jabón. Y este lavado de manos no consiste en echarse un poco de jabón y enjuagarse las manos, sino bien lavadas las manos, que después, si hay tiempo, os explicaremos también cómo hacerlo, ¿vale? En segundo lugar, asegurarse de que la mascarilla no está rota ni dañada y cogerla por los extremos. En ningún momento cogerla por lo que es la mascarilla en sí, sino por las lazadas o la gomita que tiene. Comprobar, en tercer lugar, cuál es el exterior y el interior de la mascarilla, porque hay mascarillas que es un poco complicado saber cómo colocársela en este sentido. Cuarto, colocarse las gomas de sujeción por detrás de las orejas para ajustarlas correctamente y evitar que se caiga o se desplace la mascarilla, ¿vale? Y si es una mascarilla de cinta, hacérsela lazada y ajustársela correctamente. Si la mascarilla tiene una banda metálica, ponérsela, ajustársela bien al puente de la nariz y cubrir la boca y la barbilla. Y una vez que nos las tengamos ya colocadas, no tocarla. Si acaso nos molesta y tenemos que recolocárnosla, hay que volver a lavarse las manos antes de manipularla. Esto para colocársela. Para retirarla, no tocar, como he dicho antes, en ningún momento la mascarilla en sí, sino tirar de la goma de sujeción o de las lazadas,
pero nunca cogiendo esa parte delantera. Y desecharla inmediatamente sin tocar la mascarilla en ningún momento. Y volverse a lavar las manos. Proceso complejo, pero evidentemente más que necesario. Bueno, de alguna forma también nos hacemos preguntas cuando vamos a comprar. ¿Qué es lo que debemos hacer para ir a comprar con seguridad en las tiendas de comestibles? Bueno, en principio, ¿quiénes pueden ir a comprar? Pues Claro. Las personas que no presenten síntomas, que no tengan tos, fiebre, sensación de falta de aire. Y siempre que se pueda, pues las personas más frágiles intentaremos que se queden en casa y que solamente sea una persona la que salga a hacer la compra, ¿no? Cuando salgamos a hacer la compra, pues debemos de mantener una distancia mínima de seguridad de 1 o 2 metros e intentar evitar las aglomeraciones, no meternos en sitios donde haya mucha concentración de personas. Debemos de utilizar pues guantes de usar y tirar a la hora de elegir la fruta o la verdura, como hemos venido haciendo hasta ahora. No debemos de tocarnos la cara, como ha dicho, por ejemplo, Sara, pues debemos de lavarnos las manos siempre antes de tocarnos la cara. Si salimos a la calle y volvemos, pues nos lavamos las manos y si no, pues un gel desinfectante con alcohol. Utilizaremos la mascarilla cuando no sea posible mantener esa distancia de seguridad de 1 o 2 metros y en el caso de que en el vecindario pues tengamos personas que sean más frágiles o que no puedan salir a hacer la compra, pues intentar preguntarles para que de camino que nosotros vamos a hacer la compra, pues si ellos necesitan algo, le podemos evitar esa salida, pues comprarle lo que ellos necesiten y dejársela en la compra, en la puerta de su casa, siempre guardando la distancia de seguridad, ¿vale? El 1 o 2 metros de distancia y, bueno, pues todas estas consideraciones tienen que ser tenidas en cuenta. Como también ha apuntado Sara, actualmente pues ya sabemos que el tema de las mascarillas, ¿no? Cómo utilizarlas. A mí me ha llamado especialmente la atención que cuando vamos a la compra o vamos a algún sitio hay personas que no paran de tocarse la mascarilla con los guantes que han utilizado para tocar el carro, para tocar la fruta. Y bueno, si llevamos esos elementos de protección son para utilizarlos de manera correcta, ¿vale? Cuando estamos comprando, cuando estamos haciendo lo que sea. Pero si nos ponemos los elementos de protección es para utilizarlos de manera adecuada. Si no, es mejor pues que no llevemos mascarilla y que seamos conscientes de que haya que guardar esos 2 metros de distancia y de que no nos pongamos los guantes y de que estemos lavándonos las manos cada 2 por 3 o utilizando un desinfectante, ¿vale? Porque son pues comportamientos que se han observado y que, bueno, que realmente hay que ser muy examinador de uno mismo para darse cuenta de que no lo está haciendo de manera correcta, ¿vale? Bueno, pues si os parece, Sara, Katy, vamos a hablar sobre las medidas dentro del ámbito doméstico, realmente uno de los temas esenciales, epicéntricos de esta web asistencial, de esta web educativa. Y os voy a desglosar una serie de preguntas básicas, algunas de ellas evidentemente van a coincidir con temas que ya hemos tratado, pero enfoquémoslo al cuidado del paciente de COVID-19 que podamos tener en el domicilio y además medidas encaminadas a evitar la propagación de la infección a nivel familiar. Como pregunta básica, ¿cómo debo cuidar a un familiar afectado de COVID-19 que tenga en el domicilio? Bueno, primeramente partimos de que la persona afectada está en aislamiento domiciliario por ser un caso leve de COVID-19, ¿no? En casos graves o potencialmente graves, obviamente estarían en un hospital. Pero claro, a pesar de esto, en el domicilio se encuentra gran parte, más de la mitad de los casos afectados por COVID. La persona afectada debe permanecer en una habitación de uso individual, bien ventilada, la puerta cerrada y preferiblemente con baño privado. Si no tuviera esta posibilidad, habría que extremar las medidas de higiene, desinfectando el baño antes de que otros lo usen. Primeramente, la persona cuidadora en el domicilio debe garantizar su propia protección para no contagiarse.
así como, claro, el resto de los convivientes. Va a ser una sola persona de la familia de la vivienda quien se va a ocupar del cuidado más directo con la persona enferma. Partimos en este caso de que la persona enferma es autónoma, ¿vale? Es decir, que ella por sí misma se puede realizar sus propios autocuidados, porque si la persona enferma con COVID es dependiente, pues el contacto con esta va a ser mucho más estrecho y las medidas a tener en cuenta van a ser mucho más exigentes, ¿vale? Pero así en general, suponiendo que la persona afectada está en su habitación con la puerta cerrada, que se puede realizar sus propios autocuidados. Entonces, la intervención aquí de la cuidadora o cuidador va a ser puntual y en la mayoría de los casos no va a haber ni la necesidad de entrar en la habitación donde está la persona enferma, ¿vale? Aún así, la persona responsable de los cuidados será considerada que es un contacto estrecho y deberá realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días. Es verdad, estamos todos en cuarentena, pero esta persona no debe ir a realizar, por ejemplo, la compra. Bien. Además, sí, la cuidadora pues debe ser una persona que no tiene factores de riesgo, usar guantes, mascarilla, lavarse las manos, todos estos aspectos que ya hemos mencionado que son fundamentales, ¿no? Porque pase así un poquito por encima, quiero quitarle la importancia que tiene, obviamente, ¿no? Y en la limpieza, si quieres, bueno, dentro de en otro momento más focalizado en esto para no mezclar temas, te lo comentamos. En definitiva, lo que, como claro, ya después de haber tenido todas estas consideraciones en cuenta, pues como cuidadora, cuidador debe asegurarse de que la persona enferma descanse, tome mucho líquido, se alimente bien, en definitiva que tenga todas sus necesidades cubiertas, ¿vale? Y fundamental que la persona que esté en su dormitorio, en su habitación, se mantenga comunicada con su persona que la esté cuidando para que cualquier necesidad que le pueda surgir, pues pueda suplirse, ¿no? y cuidarle. Mucho más compleja la situación, como aludías, en el caso de que el cuidado sea un familiar dependiente, ¿verdad? Sí, en el caso de un familiar dependiente, pues ya los cuidados los cuidados son más acentuados y también los cuidados que la persona cuidadora tiene que realizar pues son más extremos, ¿no? Para empezar, la persona cuidadora, antes de entrar a la habitación, el familiar afectado de COVID debe de protegerse. ¿Y cómo debe de protegerse esta persona? Porque va a estar en un contacto más estrecho, ¿no? Deberá de utilizar una bata, que puede ser desechable o de tela, sin botones y con un cierre a la espalda. Esta bata se retirará al salir de la habitación, doblándola por la parte externa de la bata que ha estado en contacto con la persona afectada hacia adentro y no la sacudirá en ningún momento. También nos pondremos una mascarilla quirúrgica sin filtros que nos cubra la nariz y la boca y al salir de la habitación deberemos de retirarla, pues como ha mencionado antes Sara, desde atrás hacia adelante sin tocar la parte delantera y depositarla en un cubo con cierre al salir de la habitación. También utilizaremos unos guantes desechables para la atención de la persona dependiente y antes de su uso y después del mismo, la persona cuidadora tendrá que lavarse las manos. La retirada de los guantes se realizará de manera que no se toque la superficie externa, ¿vale? Sino que se le eliminará uno y después se quitará el otro. Dentro de la habitación, la persona cuidadora intentará mantener la distancia de unos 2 metros en la medida de lo posible y en la realización de los cuidados o en la manipulación de la orina o las heces deberemos de utilizar una bata y mascarilla y deberemos de lavarnos las manos siempre antes y después. Los utensilios que se utilicen para la limpieza de uso exclusivo para el baño y la habitación de esa persona afectada. La limpieza pues se realizará de estas zonas con una dilución de lejía al 1,50, lo que significa que por cada medio litro de agua se añadirán 10 centímetros cúbicos de lejía. La ropa y sábana de la persona afectada con COVID pues deben de cambiarse frecuentemente y estas pues deben de introducirse en una bolsa cerrada que se trasladará a la lavadora y que tendremos que lavarla a 60-90 grados. Dentro de la habitación deberá de haber un cubo de basura
con apertura de pedal y con una bolsa de autocierre dentro para que la persona dependiente deposite todas las cosas y lo que surja de lavar a esta persona o los desechos que haya se depositen en esa bolsa. En lo que respecta a la persona afectada de COVID, pues como ya ha comentado Sara, estará aislada en una habitación con buena ventilación, con un baño de uso exclusivo para ella, a ser posible. Se mantendrá la medicación habitual y, pues como también ha comentado Sara, se le proporcionará un teléfono que esté operativo para que se pueda comunicar con sus familiares o con el exterior ante cualquier cosa que le pueda surgir. ¿De acuerdo? Bueno, la verdad que información más que precisa, cómo y cuándo se debe uno lavar las manos, cómo y cuándo se debe usar la mascarilla, cómo quitarse los guantes, la limpieza también de la casa, la ropa, los demás utensilios, el manejo de residuos del familiar con COVID-19. ¿Alguna cuestión más que queráis añadir acerca de todas estas, bueno, pues, digamos, estos puntales, estos pilares informativos? ¿Algo más que queráis subrayar o añadir? A mí me gustaría, Julio, porque quizá antes cuando he explicado el tema de la mascarilla, cómo quitársela o cómo lavarse las manos, es más difícil explicarlo que verlo, que realizarlo. En nuestra web, por ejemplo, nosotros, de todo el material y universo de materiales educativos que hay en la web, nosotros nos dedicamos a analizar cada uno de ellos y seleccionar los que desde nuestra experiencia y experticia en promoción de salud, pues escogemos los que pensamos que pueden a la ciudadanía en general ser más claros. Entonces, por eso es que recomendamos o hemos invertido este esfuerzo y este entusiasmo e ilusión en esta web porque va especialmente dedicada a una familia sin partir de cualquier nivel de estudio, pues pueda acceder a esta información y que sea clara y accesible. La tenemos clasificada por vídeos, infografía, imágenes, para que sepan cómo deben actuar en cada momento, que no se encuentren perdidos. Y actualizamos constantemente los materiales, porque eso también es fundamental, ya que estamos viendo cómo evolucionan los conocimientos al respecto de esta enfermedad. Bueno, me parecía absolutamente esencial, ¿verdad, Sara, lo que has comentado? Lo primero es la estructura de la web, que a propósito, si os parece, si podéis facilitar la dirección de esta web asistencial, de esta web educativa, para que los y las oyentes puedan acceder. La dirección en este caso es... Cuidados en el hogar covid19.com. Cuidados en el hogar covid19.com. Sí. Perfecto. Esa es la web. La estructura, bueno, habéis aludido, vídeos. Además, importante también el hecho de que, bueno, se va actualizando. Ya para ir concluyendo y después de toda esta información que nos habéis facilitado, ¿cómo surge la idea? Digamos, ¿cuál es la génesis y cómo se llevó a cabo? Es decir, supongo que en poco tiempo, ¿cómo se coordinaron los esfuerzos? Y en la medida de lo posible también, si podéis trasladarlo a los y las oyentes, ¿cómo trabajáis? ¿Cómo interactuáis? ¿Cómo, digamos, os dividís el trabajo? ¿Es por esferas? ¿Es por...? Comentándonos un poquito. Bueno, yo con permiso de Sara, pues bueno, Antonio Frías inició, pues nos mandó un correo a todos ante la situación en la que estábamos, que había que hacer algo, que qué podíamos hacer. Y bueno, y yo le dije, sí, hay que hacer algo porque... En esos momentos había un familiar mío que también estaba con sospecha de caso. Por parte de Antonio había algunos contactos, amigos que parecía que también estaban ahí y nos preocupaba mucho el cómo poder abordar esto, qué información necesitaban estas personas para poder hacer frente a la enfermedad y cómo no contagiar al resto y cómo poder salir pues de forma airosa de esta situación y que no se complicara la enfermedad, ¿no?
Y bueno, pues ahí arrancamos y ya empezamos a involucrar a un montón de gente con muchas prisas, con mucho entusiasmo también. Pues decidimos llevar esto a cabo y bueno, pues Sara que nos vaya contando también otro poco más. Sí, como decía Katy, que como sanitarios, como enfermeras, pues queríamos poder, no quizá desde lo asistencial, pero sí pues poder aportar desde otra esfera, ¿no? Y de ahí, pues liderados pues por Antonio Frías, nosotros, como lo has señalado durante la entrevista, somos profesores del Departamento de Enfermería y los profesores que estamos en el equipo de trabajo somos profesores de enfermería familiar y comunitaria. Entonces, pues entendíamos la necesidad de que en el hogar, en la familia, las familias tuvieran herramientas para hacer frente a esta situación. Nos reunimos ya en cuanto al plan de trabajo semanalmente, por supuesto virtualmente, estamos en contacto, cosa que también pues tiene, bueno, también pasamos un tiempo de equipo y de amistad bonito, y nos dedicamos durante, ya una vez que la página en su momento la estructuramos, como menciona Julio, muy apresuradamente todo, viendo la mejor estructura. Si entráis a la web podéis ver que todo está estructurado a modo de preguntas, ¿vale? No temas abstractos generales, sino si yo me planteo una pregunta, una necesidad que tengo y esta es la pregunta, pues aquí tengo la respuesta. Y dentro de cada respuesta la tenemos estructurada por vídeos o imágenes o más información, ¿no? Una vez que ya inicialmente le dimos forma, ahora nos estamos dedicando semanalmente a revisar todas las fuentes de donde nosotros extraemos, fuentes oficiales por supuestísimo, toda la información, evaluamos la calidad de esa información, si ya la tenemos recogida pero está actualizada, la cambiamos, si no la tenemos, la añadimos, si vemos que es lo mismo, que se explica mejor o peor, pues ya evaluamos entre 4 personas, evaluamos si realmente le pasa el filtro de las 4 personas. Y a la verdad también algo que tenemos muy en cuenta es que no queremos sobrecargar de información la web, porque la gente está sobreinformada, está, como diría, intoxicada de información y no queremos decir lo mismo en varios documentos, porque eso genera, creo que mayor ansiedad, ¿no? Sino aquí lo que tú necesitas está recogido en esta información y además es que es el mejor documento que a nuestro entendimiento creemos que va a responder a tu necesidad. Entonces, estamos trabajando en esa línea. Es absolutamente interesantísimo, loable, evidentemente. Sí que me gustaría, ya para finalizar, no sé, dentro de mi desconocimiento, lanzaros una pregunta. No sé si las personas que acceden a esta web se pueden suscribir, recibir alerta acerca de actualización de información, o todavía eso no lo habéis pensado o no está recogido. Todavía no lo hemos contemplado. No hemos contemplado eso, me parece muy interesante. Perdona, Katy. Todavía eso no lo hemos contemplado. Actualmente estamos en un proceso en el que se ha estado difundiendo la web. También con la incorporación de esta nueva chica, de Celia, pues también se está viendo la difusión de la web en redes sociales y bueno, pues a través de las redes sociales pues también hay mucha más interacción, ¿no? Pero en este momento pues ese hecho de suscribirse las personas a la información no lo habíamos tenido todavía presente, no lo habíamos tenido en cuenta. Gracias. Enhorabuena, de verdad, por la labor importantísima, fundamental en estos momentos en los que sigue habiendo mucha confusión, en los que realmente pues la incertidumbre campa a sus anchas y profesionales como vosotras ponen los puntos sobre las íes y desde luego nos trasladan información, bueno, pues de refrenda y por supuesto referente máximo. Sara Moreno,
y Katy Martínez, profesoras del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén. Ha sido un verdadero placer teneros aquí en Campus, panel de expertos y expertas, y nada, os animo, por supuesto, aunque vuestra vocación bien os impele a ello, a seguir trabajando por y para la ciudadanía, que es lo que os mueve y lo que a nosotros nos protege y nos cuida. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Julio. Gracias por esta oportunidad. Un placer. Muchas gracias. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.